4 meses que estuvimos aquí aprendiendo, porque efectivamente, Marta, siempre que das una ponencia, una conferencia, un taller o hasta una firma de libros, es un aprendizaje porque eres una mujer generosa y que además que de toda tu experiencia como psicóloga, como escritora, pues también, ¿no?, toda tu investigación ahora en este mundo que te lleva más allá de las letras. Entonces, pues, acordémonos que la primera conferencia fue la casa, la segunda fue el bosque, la tercera fue los sueños y hoy cerramos con la muerte. Y se sugirió, pidió, para quien pudiera, que trajera algo para compartir, por eso está la mesa tan hermosa el día de hoy. Y además, quien tuviera libros en casa, sobre todo los mediadores de lectura, que tocaran el tema, traerlos. Nosotros como biblioteca, pues no quisimos vernos como que acaparadores, solamente seleccionamos poquitos, los que tuvimos a la mano. Pero sí queremos decirles que tenemos sobre los temas, tenemos más de 40,000 libros, entonces imaginen ustedes qué libros no tenemos aquí, tenemos muchísimos sobre el tema. Entonces, pues siéntanse en casa, vamos a empezar, Marta, y al final voy a dar un anuncio parroquial muy importante por el área de formación. Es una oportunidad, hasta ahí dejo para dejarles la espinita de un curso que es maravilloso con Pablo Borgosa, ¿no? Pero vamos a dar la información al final, ¿no? Entonces, adelante, Marta, y disfruten. No, muchísimas gracias. La luz. Perdón, bueno, buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí. Se me fueron muy rápido estas 4 charlas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de IBI por haber sido mi casa durante este sitio. Y bueno, estas conferencias es importante mencionar que se realizaron como parte del programa de interacción cultural y social de la Secretaría de Cultura y con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, también muchísimas gracias a todas y todos ustedes que me han estado también acompañando, pues, a perdernos en el bosque una vez al mes, un jueves al mes. Y pues ya, ¿no? Hoy, siguiendo esta telaraña que hemos tejido, llegamos al corazón del bosque profundo. Esperemos ahora poder tejer el camino de vuelta. Y ahí, ¿no?, en este centro, en este corazón del bosque profundo que hemos estado explorando, pues ahí precisamente es donde está esto que hemos ido hablando a medias, que lo hemos ido tocando desde distintos aspectos, ¿no? Y que sin embargo, aunque no ha sido el tema central, define no solo nuestra visión del mundo, ¿no?, nuestra percepción del mundo, sino de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Como siempre traigo mi guía para, si nos vamos a perdernos para saber el camino de regreso en algún momento, porque está bien especular, pero bueno, ¿no? Todos los temas que hemos tratado en este ciclo de conferencias desembocan, ¿no?, en el tema de hoy, que es de la casa, el jardín, los sueños. En estas charlas en torno al imaginario infantil, si recuerdan, lo hemos mencionado así repetidamente, nos topamos una y otra vez con estas dos fuerzas que son las que también dan forma al universo, ¿no?, que es el orden y la entropía, el lugar no lugar cuando estábamos en la casa, las luces, las sombras, en el jardín, por ejemplo, ¿no?, el decaimiento, la putrefacción que forma composta, que vuelve a generar vida. Y pues en los sueños es también, ¿no?, estos otros estados de conciencia que están más allá de la vigilia. Entonces, de una forma u otra, hemos estado yendo en torno a este último tema, ¿no?, que es la muerte. Y como dirían los existencialistas, uno no puede hablar de la muerte sin hacer alusión a la vida, o al revés, ¿no? Como diría Víctor Frankl, reconocer, hablar de la muerte y ser conscientes de ella nos permite también vivir plenamente la vida, ¿no? Entonces, pues es un tema inabordable, es inabordable en el sentido de no lo vamos a acabar nunca, porque además sigue siendo un misterio, el gran misterio, pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es
escarbar como en la pezuñita de este gran monstruo, quimera, ser fantástico, como lo queramos llamar, ¿no? Que es la muerte. Y bueno, y justo, ¿no? Pensando este cuadro que me encanta de la Dama de Shalott, que es un episodio muy interesante en el poema de Tennyson, ¿no? En esta serie de poemas sobre las leyendas del rey Arturo, que hace el Alfred Lord Tennyson. Está el episodio de la Dama de Shalott, que ella veía el mundo a través de espejos y bordaba y tejía y siempre estaba en su torre resguardada y viendo el mundo a través de espejos, hasta que ve el reflejo de Lancelot y le resulta tan guapo Lancelot que se voltea a ver. Y en el momento en el que se rompe por la maldición que ella tiene, muere. Pero bueno, además, muy arturianamente, no es que la Dama de Shalott viera pasar al guapísimo de Lancelot, volteara, se muriera, no. Le da tiempo de subirse a una barca, ponerse así toda, ¿no? Con toda esta estética que ya es entre medieval, pero también muy victoriana, y llegar ya, ¿no? Flotando hasta Camelot. Y ahí Lancelot también dice, qué bonita estaba, lástima que ya está muerta. Lord Tennyson lo narra más bonito que yo, definitivamente, más poético. Pero justo, ¿no? Es hablando como de esta cuestión, de estas formas de ver la muerte y de cómo muchas veces, esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, de cómo se va configurando, ¿no? Este concepto de muerte en los mitos, en los cuentos de hadas, en cómo, por ejemplo, en el caso de la Dama de Shalott, es la consecuencia de una maldición, ¿no? Que al fin de cuentas la Dama de Shalott muere, y podríamos decir hasta incluso puede ser como metáfora de una muerte psíquica, en el momento en el que tiene un contacto directo con la realidad, cuando no hay algo que medie, que es el caso del espejo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a dejar tantito a la Dama de Shalott y vamos a pasar a otra imagen, que esta vamos a estar viendo mucho. Yo creo que muchos de ustedes ubican la ilustración. Ahorita los vamos a dejar ahí, al final de la charla van a tener su espacio especial estos dos personajes tan entrañables que son el pato y la muerte. Y bueno, aquí es importante, es algo que he ido mencionando en este ciclo, ¿no? En estas charlas que hemos tenido, pero que es como importante volverlo a precisar aquí. Desde el poder, ¿no? Ahorita no voy a empezar a hacer especificaciones, ¿no? Podríamos decir también un canon conservador, ultraderecha, ¿no? Todas narrativas que nos vienen desde el fascismo, pero bueno, ahorita le vamos a dejar el poder. En el poder históricamente vamos a ver que se tiende por decreto a definir, sin tomarlas en cuenta, a definir cuál es la realidad, la normalidad de las infancias. Y cómo todas aquellas infancias que no se cuadran, que no encajan con este concepto dominante, oficial, vertical de lo que debe de ser la niña o el niño o la infancia, no existen, se les invisibiliza, ¿no? Entonces, de hecho, ya por eso muchas veces hablamos en plural, ¿no? De infancias. Y la literatura infantil y juvenil, ya lo decíamos en otras de las charlas, no es neutra ni apolítica, de hecho es un campo altamente politizado. Y esto es algo muy importante, ¿no? Les decía, creo que en la primera charla, de que la literatura infantil y juvenil no es un bloque sólido, sino que es un campo, por decirlo así, pero en el sentido más amplio que ustedes pueden tener, un territorio en el cual vamos a encontrar disyunturas y quiebres y silenciamientos, en los cuales vamos a ver incluso distintas visiones, intereses e incluso intereses que buscan imponer una visión propia de lo que debe de ser la infancia. Y vamos a ver muchas veces cómo un mismo relato, por ejemplo algún cuento de hadas, puede ser utilizado a favor o en contra, ¿no? Según de quien
esté utilizando los relatos, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene toda esta cuestión de importa, ¿no? Que ya lo dicen muchas autoras como Chimamanda Ngozi Adichie, o lo dice también Donna Haraway, importa qué historias generan nuevas historias, qué pensamientos generan nuevos pensamientos, ¿no? Y la idea justo, ¿no?, es de las infancias como estos angelitos incorpóreos, oprime y silencia precisamente a quienes cuestionan y problematizan el discurso dominante. Y a veces este problematizar no es que yo me levante y esté diciendo, a veces la simple forma que existan infancias que no encajan dentro del canon oficial de lo que es la infancia ya la problematiza. Entonces se invisibiliza, ¿no? Y todo esto viene de esto porque la historia de la literatura infantil y juvenil incluye precisamente todas esas narrativas, que yo también mencionaría narrativas, cuerpos, que han sido silenciados, ¿no? Y aquí esto no me voy a detener mucho esto porque esto sería el tema de una sola conferencia, ¿no? Pero hablando de la muerte es importante tocarlo y mencionar lo que existe ahí. Hablar precisamente de toda esta cuestión de las necropolíticas en la infancia. Y justo un libro que nada más lo voy a tocar ahorita, solo voy a hablar de este libro y ya lo voy a seguir con otros temas. Es Niños, de María José Ferrada, que lo edita Castillo. No sé si algunas o algunos de ustedes lo han leído. Es un documento devastador. Es un testimonio de las infancias, para las infancias y sobre las infancias, porque María José Ferrada es una genia en eso. Está escribiendo, apelando a las infancias, pero también está apelando, ¿no?, a nosotros como adultos. Entonces es muy interesante el discurso de María José Ferrada. María José Ferrada en Niños lo que hace es hacer toda una labor de investigación periodística sobre los niños y las niñas ejecutadas y ejecutados durante la dictadura en Chile. Pero luego ahí viene toda esta labor tremenda, porque María José Ferrada lo que nos dice, nos habla de este grupo de niñas y niños que selecciona a partir de lo que debió ser, a partir precisamente de una reafirmación de la vida, de lo que les gustaba jugar. Hay una ficcionalización, ¿no? Hay una libertad poética que le permite precisamente decir, este niño no te voy a decir qué pasó, pero este niño de esta niña deberían estar acá. Es una forma de rendir también testimonio, ¿no?, de todo esto, que les decía así como teóricamente, ¿no?, de la historia de la literatura infantil y de estas visiones, es precisamente lo que hace María José Ferrada. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en ese tema, pero sí quería decir que, bueno, ahora nos vamos a ir más hacia el lado de lo alegórico y de otros aspectos, pero también hablar de la muerte implica también hablar de otras cosas, ¿no? Jaime, no es Jaime Alfonso Sandoval, aunque Dina Posada también luego anda muy cerca ahí también de los redivivos y otras cosas de la muerte. Ya le hacemos este pequeño homenaje, pero no. Adolfo Córdoba, en Linternas y Bosques, tiene también toda una entrada sobre toda esta cuestión de las necropolíticas, terrorismo de Estado, y hace toda una curaduría de textos, de libros para distintas edades y de distintas partes de América Latina que pueden ser interesantes. Entonces, pues también se los recomiendo, ¿no? Y el de Niños de María José Ferrada. Y bueno, seguimos en el bosque. Espérenme tantito. Gracias. Como les decía, ¿no?, la muerte junto a la sexualidad es uno de los temas más problemáticos, ¿no?, que más nos cuesta saber cómo trabajar desde la literatura infantil y juvenil. Y en parte yo creo que eso es porque es un tema que no tenemos respuestas. No sabemos exactamente qué es. Entran ya muchas variables dependiendo casi de la historia de cada persona. Y eso, ¿no?, nos duele, nos confronta, ahí está, es doloroso tratar de reconciliar la idea de la muerte con las infancias también, ¿no? Entonces,
A mí muchas veces me han dicho que el escribir de la muerte para infancias es acabar con la infancia, ¿no? Pero entonces lo que vemos es que cuando tenemos precisamente esta visión de que no hay que hablar con las infancias de estos temas, lo que estamos haciendo es aislarlas, ¿no? Pero bueno, de eso ya lo voy a hablar más adelante, ¿no? Sin embargo, y aquí volvemos una vez más al bosque, la muerte, aun cuando no puede ser nombrada o reconocida por las o los más pequeños, es un tema que preocupa profundamente a las infancias, ¿no? Empieza a ver todas estas, desde el miedo a no ver, ¿no? El que si me voy muy lejos y me pierdo y ya no veo a mi mamá o a mi papá, el que estas preguntas que empiezan de qué pasa si se me detiene el corazón, ¿no? ¿Qué pasa si se le detiene el corazón a mi papá o a mi mamá? Empiezan todas estas preguntas. Conforme vamos desarrollando nuestro pensamiento abstracto, se va modificando nuestro concepto de muerte. Por ejemplo, cuando somos muy pequeñas, muy pequeños, que todavía estamos con un pie en la realidad y otro en la fantasía, y que, como decíamos en el tema de los sueños, de repente se confunde realidad con fantasía, ¿no? Cuando estamos muy chiquitos, que hay esta sensación de que lo viví o lo soñé y que está ahí. La muerte, por ejemplo, la ven como algo reversible, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si les conté aquí, pero está la anécdota de la hija de Suzanne Le Beau que nos conté en un taller, no sé si se los conté, pero brevemente. Le compraron un pececito a su hija, se muere el pez, hay un funeral vía excusado, ya se lanzan el pez al excusado, se hace la ceremonia y le compran otro pez a la niña. Nos narra Suzanne que entonces, por cuestiones de la vida, se muere el segundo pez, se vuelve a hacer el funeral, y la niña dice, bueno, ahora lo vamos a ir a recoger a la tienda de mascotas. Y Suzanne Le Beau dice que fue un momento así de revelación, de entender que en el imaginario de su niña muy chiquita era claro, era obvio. Llega el pez, se muere el pez, lo mandas por vía retrete a la tienda de mascotas, renace, vamos por él otra vez, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Hablar de los temas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la muerte ahí, sí es a veces importante estar consciente a qué edad estamos hablando, porque no es lo mismo hablar a la muerte, ¿no? Del tema de la muerte a los 6 años, o más chiquitos, a hablarlo ya a chicas, a chicos que ya están 12, 13, que ya están entrando a la adolescencia, ¿no? De que ya hay un pensamiento abstracto. Entonces, de hecho, en los cuentos de hadas vamos a ver justo cómo están codificadas todas estas distintas nociones, todos estos conceptos que tenemos de lo que es la muerte, ¿no? Entonces vamos a ver la muerte reversible, ahí tenemos, ¿no? A Blancanieves, ¿no? O la muerte como un sueño, como la Bella Durmiente, que está muy cerca de ahí. La muerte como umbral, podríamos decir, el tránsito de Caperucita a través del lobo. Acá hay una cuestión bastante abyecta. O por ejemplo, la muerte, como aquí está Hans Christian Andersen, o los hermanos Grimm, que nos manejan la muerte. Por un lado puede ser como un castigo o una maldición, como le sucede en La Dama de Shalott, pero también una redención, como sucede en algunas de las historias de Hans Christian Andersen, ¿no? Que tal vez ahora en el canon actual diríamos, híjole, desde esa lectura no sé si los dejarían actualmente publicarse así algunas que otras historias, ¿no? Y bueno, de hecho hay historias de Andersen que se han suavizado, ¿no? La cosa es que internarnos en el bosque profundo es internarnos en la región de la muerte, ¿no? Es morir en nuestro inconsciente colectivo, es ir literalmente al más allá de los bordes del mapa, ¿no? Los espíritus habitan en las regiones inexploradas del cosmos. Y actualmente, que parece que ya hemos explorado toda la Tierra y que podemos llegar con vía GPS a cualquier lado,
pues sigue habitando en regiones como el mundo virtual o la tecnología, como pasa, ¿no?, en esta película de terror del Aro, por ejemplo, ¿no?, que luego ya la quisieron hacer que fuera streaming, pero ya no funcionó tan bien como con el videocassette. O la cosa es que cuestione todas, en nuestro imaginario, el más allá es un sitio también geográfico. Por eso vamos a ver muchos relatos en los cuales el mar, el espacio, es este lugar en el que vamos a confrontarnos con nuestros demonios, como pasa en esta novela que ya luego se hizo película, ¿no?, que es Solaris. Que ahí hay un diálogo interesante con los espectros. Y así volvemos a este esquema que ya en alguna de las charlas mencionamos, que lo hizo, de Santiago, ¿no? Él todavía no le toca, que este esquema lo hizo Joseph Campbell a partir de un análisis de la estructura de varios mitos en distintas culturas, ¿no? Y es un esquema que es como la línea de base de muchos mitos. Este leitmotiv en el que estamos en el mundo ordinario, descendemos al inframundo, hay una muerte real o simbólica, una transfiguración, una transmutación, obtenemos el elixir y una resurrección, ¿no?, un renacimiento. En realidad, como les decía, este esquema nos está hablando no solo de la estructura de varios mitos o de lo que vamos a ver como el argumento que podemos encontrar en varias historias de distintas épocas, también nos está hablando de procesos de conocimiento y de cómo, por ejemplo, cuando vamos aprendiendo distintas cosas o pasamos por procesos de desarrollo personal también, nos vamos cambiando y vamos transmutándonos, y cómo a lo largo de la vida pasamos por distintas muertes, ¿no?, en el cual nos damos cuenta de que hemos pasado mucho esos procesos, y que también la literatura nos habla de eso. También la literatura nos dice la única constante es el cambio, y sí, a lo largo de la vida vivimos muchas vidas. La muerte a nivel simbólico también, y en muchas tradiciones, por ejemplo en el tarot, la muerte la carta, el arcano de la muerte también representa, por ejemplo, la disolución del ego, del ego, se me fue el nombre, del ego, ¿no?, que es dejar estos momentos en que soltamos todas estas estructuras rígidas de la personalidad y nos transformamos. Bueno, entonces, y ese es un tema que está una y otra vez en la literatura. La prueba máxima que van a pasar muchas de las y los personajes es justo ese momento en el que hay una derrota que se vuelve victoria a partir de soltar. Y bueno, precisamente la muerte, como les decíamos, en muchas culturas se ve como un viaje, ¿no?, esta peregrinación en la que tenemos guías, como es en el caso del Xoloscuincle, que además es bellísimo. Pero esa es acotación bien, ¿no?, que es este guía en el Mictlán. Y sí, ¿no?, y vemos en muchas culturas, vamos a ver que la muerte se piensa como este viaje en el que tenemos guías, mentoras, mentores, en el que pasamos pruebas. Y de hecho, ¿no?, cualquier viaje, como sucede con Odiseo, cuando se aleja tanto de su casa, que parece que su única habilidad es no poder volver a casa, por más que según esto trata. Eso y dejarse seducir por brujas hermosas. Pero bueno, Odiseo se aleja tanto, ¿no?, tanto de a donde quiere llegar, de su destino, que termina llegando al inframundo. Y ahí se encuentra el fantasma de su madre. Bueno, aquí no estaba la imagen, pero puse las sirenas, pero eso, ¿no? Se aleja tanto que llega al inframundo y habla con el fantasma de su madre. Y pues uno podría decir justo en esta cuestión de qué es la Odisea, sino precisamente un reflejo a nivel literario de
esta travesía mítica, difícil, terrible y asombrosa que hacemos de niñas, ¿no? Este complejo tránsito de la noche al día, que lo vamos a ver precisamente codificado a veces en esta cuestión de niñas, de niños, de tenernos que enfrentar, decíamos en los sueños, a los terrores nocturnos, a las pesadillas, a ese miedo a tener que perdernos, ¿no? Y de soltarnos y quedar inmersas en la oscuridad. Y la sensación de milagro cuando llegue el día siguiente. Y precisamente, que bueno, aquí dice, ¿no? ¿Cómo te sentirías si la muerte fuera tu hermana mayor? Que es estos cómics de esta novela gráfica, más bien diríamos, de Sandman, de Neil Gaiman, ilustrada por Sam Kier. En nuestra imaginación y en muchas culturas vamos a ver siempre, ¿no? Este leitmotiv de la muerte, la hermana mayor del sueño, ¿no? En nuestra imaginación el sueño parece que nos hace sentir que es como esta versión en pequeño de la muerte, este momento en el que vamos más allá de la conciencia, en el cual nos dejamos ir y entramos a realidades alternas, decíamos, ¿no? A estos otros estados de conciencia que están más allá de la vigilia. Y la muerte como sueño, precisamente, es algo que vamos a encontrar una y otra vez en la literatura, ¿no? Por ejemplo, en Hamlet de William Shakespeare, ¿no? De morir es dormir, no despertar nunca más nunca, perdón. Poder decir que todo acabó, en un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón y los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiaría terminar así? Morir, quedar dormidos, dormir, darle soñar. Ahí hay algo que detiene al mejor. Cuando del mundo no percibimos ni un rumor, ¿qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte? ¿No? Y entonces ahí es cuando dice Hamlet, por eso es que muchas veces aguantamos todo, ¿no? En este monólogo de ser o no ser, lo que realmente está cuestionándose Hamlet es si se suicida o no. ¿Por qué aguantar esto del mundo? ¿Por qué aguantar tanto sufrir y tanta miseria y tanta opresión? Y llega uno hasta el punto de decir, ¿por qué no sabemos qué sueños vendrán? Y ese miedo a lo que puede venir, a lo que podemos soñar una vez muertos, nos hace apreciar más la vida, ¿no? Y que también en Hamlet vamos a ver, es una obra muy interesante porque también tenemos este otro monólogo que es famosísimo y muy parodiado, ¿no? De Hamlet con la calavera de York, que es precisamente todos vamos a morir. Y pues también, ¿no? También lo vamos a ver en la Divina Comedia, ¿no? Si recuerdan, inicia con este Dante que se pierde precisamente en esta selva, en esta floresta, se encuentra con Virgilio, ¿no? Y llega a la entrada del infierno. Pero justo, aunque no lo dice como tal, hay algo en la estructura de la Divina Comedia que tiene que ver mucho con el sueño y que nos hace un eco con esta otra obra que yo, ¿no? De la que les platiqué la sesión pasada, la de la vida nueva, ¿no? Que yo les decía, esta poética onírica de Dante, ¿no? Entonces Dante juega, ¿no? en este registro poético, alegórico, está en un registro que tiene que también ver con el sueño, la muerte, está ahí como en estas áreas de tránsito muy interesantes, ¿no? En la Divina Comedia, ¿no? Sí nos dice, es al final de mi vida, pero yo andaba caminando por este bosque y de repente ya estaba ahí, ¿no? Digo, lo dice más bello, pero justo eso, ahí como en los sueños, de repente uno ya está a la entrada del infierno. Y justo es como esta visión de Dante, es justo explorar, ¿no? ¿Qué sueños vendrán más allá después de la muerte, ¿no? Pero bueno, ahorita no queremos ir al paraíso aún, entonces vamos a volver al bosque. Ese bosque
¿no? Volvamos al bosque profundo, ese bosque, ¿no? Que parafraseando a Bachelard, de nuestra imaginación, no importa qué tan joven sea en nuestra imaginación, ese bosque profundo siempre va a ser antiguo, ¿no? Y en el corazón de ese bosque soñado, vivido, habita el lobo feroz. Y también, como veíamos en el tema del jardín, el lobo feroz, las brujas, esas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Que nos hablan de esta dimensión, decíamos en la charla del jardín, de lo salvaje, y de cómo lo natural se traslapa y se entrelaza con lo natural. Y decíamos estos ciclos, ¿no? De decaimiento y de reverdecer y de germinar y de putrefacción y de muerte que genera más vida, ¿no? Y la muerte es parte de la vida, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Es este lobo feroz que es pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Es una figura ambivalente. Y como apunta Bruno Bettelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas, es la muerte lo que da, no es la muerte lo que da un matiz ominoso a los cuentos de hadas, es lo desconocido en lo conocido, ¿no? Se hace mucho este juego, ¿no? De entre paréntesis, conocido en lo conocido, ¿no? La mirada del lobo nos asusta porque nos reconocemos en él, tal y como apunta Adolfo Serra en El bosque dentro de mí. Hay algo en el lobo que me perturba, que me hace sentir que algo no está bien, pero es porque me está hablando de algo de mi propia sombra. En el ensayo de lo ominoso, a veces se traduce como lo siniestro, de Freud, él habla, ¿no? De cómo en Fausto, cuando la primera vez que Margarita se topa con Mefistófeles, también siente como este rechazo. Y Freud dice, es porque ella está viendo en la presencia del demonio, ¿no? En Mefistófeles, lo que va a suceder con ella, lo que ella también va a hacer, ¿no? Y precisamente en El bosque dentro de mí, ¿no? De Adolfo Serra, les decía, Adolfo Serra hace este juego, decir, el lobo es nuestra propia sombra, y hace este juego entre el yo y el tú y toda esta cuestión. Pero bueno, en el narrador, hay otro ensayo que se llama El narrador, de Walter Benjamin. Él dice que Walter Benjamin en este ensayo dice que quien cuenta una historia toma prestada su autoridad de la muerte, y a mí es algo que siempre me ha causado mucha curiosidad, decía como ¿por qué? Y se ha vuelto una pregunta de trabajo, ¿cómo es que al narrar tomamos prestada la autoridad de la muerte, ¿no? Y vuelvo una y otra vez a eso, y ahora creo que tiene que ver con el poder de las metáforas, ¿no? Las metáforas nos permiten explorar y abordar aquellos aspectos de la realidad que nos resultan muy amenazantes. Las metáforas es el espejo que nos permite ver a Medusa sin volvernos de loca, ¿no? Tal como haría la dama de Shalott, por ejemplo, ¿no? Tejemos precisamente relatos en torno a la ausencia, a la falta. En un relato vamos a ver siempre, en mayor o menor medida, una tensión entre lo dicho y lo no dicho, entre el texto y el subtexto. Porque como dice Walter Benjamin en este ensayo, no queremos que nos lo cuenten todo. Los relatos que son condescendientes, que sobreexplican, hagan de cuenta que es como ir corriendo detrás del conejo blanco y encontrarse tapiada la entrada al país de las maravillas, ¿no? Queremos los relatos, y esto es algo que ustedes me podrán decir también, que si sí o si no, que yo sé que sí. Aquellos relatos que son más memorables son aquellos que nos permiten soñar, que también crean estos espacios en los cuales puedo volcarme y habitar este mundo que está tejiendo, ¿no? Y no es un relato en el cual necesito saber exactamente las medidas apuradas del país de las maravillas, ¿no? Que a veces es lo que sucede mucho con
cierto tipo de literatura infantil y juvenil que es condescendiente, que trata de sobreexplicar, que no respeta a sus lectores. Lo que sucede ahí es que se va creando una barrera. Y a esto es a lo que decía Valdepano, ¿no? Vamos tejiendo a partir de eso, también de las ausencias, de las faltas, de los fantasmas que pueden surgir de un relato. Y por ejemplo, en La ladrona de libros, Marcus Zusak se toma al pie de la letra el ensayo de Walter Benjamin y literalmente el narrador o narradora es la muerte. Y ya desde que dice, hola, soy la muerte, no tal cual, pero así, ya le da una potencia distinta al relato. Porque uno empieza como lectora, como lector, a decir, ¿por qué va a narrar la muerte? Digo, ya desde que te está diciendo Segunda Guerra Mundial, Dresden, van a pasar cosas, pero de repente es así de, hola, soy la muerte. ¿No? Entonces, es aprovechar eso, ¿no? Y bueno, las metáforas son entidades espectrales, son ambiguas, son no lo que aparentan, como es el caso del el lobo del bosque profundo. Las metáforas precisamente nos permiten dialogar con el misterio y sus fantasmas, que es lo que pasa también en el bosque dentro de mí. De eso también nos está hablando Adolfo Serra. Y bueno, las metáforas precisamente nos dejan intuir eso que late más allá del lenguaje, eso que llamaríamos la dimensión inefable de la realidad, el corazón del mundo, ¿no? La realidad es muy compleja. Necesitamos crear precisamente, ¿no? El lenguaje es nuestra forma de tratar de elaborar y procesar todo lo que nos llega. Pero así como decíamos en los sueños de que percibimos el 10% de toda la información que nos entra, pues también en el lenguaje hay un punto en el cual nos quedamos cortas, ¿no? Que por eso es que como seres humanos está esta cuestión, ¿no? Somos seres metafóricos, ¿no? La metáfora surge de querer empezar como a abordar y elaborar la realidad con todas sus complejidades. Y bueno, en este libro de Psicología de la Muerte, Robert Kastenbaum, él menciona precisamente, hace una revisión, muy desde la perspectiva europea occidental, pero hace una revisión de cómo la humanidad, ¿no? Cada sociedad crea una red, un sistema de símbolos, de metáforas que les permiten elaborar precisamente eventos traumáticos o momentos de quiebre a nivel colectivo, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver recurrentemente en autoras, en autores en distintos momentos, ¿no? Cómo narrar las desapariciones, cómo vamos a narrar el exilio, cómo vamos a narrar Auschwitz, o cómo vamos, bueno, podríamos hacer todo un catálogo desgraciadamente inacabable, ¿no? Pero la preocupación de cómo vamos a nombrar, cómo vamos a narrar lo inenarrable, surge porque la segunda muerte, como dicen varias y varios autores, una segunda muerte es la pérdida del lenguaje. En el crear metáforas que nos permitan elaborar y procesar lo que se está viviendo a nivel colectivo, también hay resistencia y es parte de la memoria. Por eso es que surge esta necesidad de narrar, de crear relatos, de elaborar, de procesar con lo que sea y como sea, como dice Robert Kastenbaum, ¿no? Ya sea desde la literatura, desde el arte, desde la danza, desde donde sea, porque necesitamos elaborar esto, porque lo que no se elabora vuelve una y otra vez en el plano de lo real, ¿no? Hay un libro que se llama Genocidio y Transmisión, de Hélène Piralian, que precisamente ella habla de eso, ¿no? De estas cuestiones que a nivel colectivo no se elaboran, no se logran procesar, van a estar regresando una y otra vez, ¿no? Pero ahorita vamos a dejarle ya tantito ahí, volvemos a ir con Robert Kastenbaum. Y bueno, justo por ejemplo en el siglo XIV, que hay un libro muy bello de Verónica Murguía que se llama El cuarto jinete,
Si no lo han leído, se los recomiendo mucho porque tiene que ver justo con este episodio de que les voy a contar, que es alrededor, no alrededor, en los mediados más o menos del siglo XIV, tuvo lugar la peste negra, que así se conoce, que fue esta epidemia, esta plaga que afectó a Eurasia, o sea, Asia, Europa y el norte de África. ¿No? Es como de lo que se tiene registro. Y que acabó con la cuarta parte o más de la población, ¿no? Que de hecho con la gente que en esos relatos y las crónicas dicen este es el final de los tiempos. Pero bueno, Castellanos, haciendo análisis de todo esto, dice, surgen de ahí en el arte varios leitmotivs, varios temas que vamos a encontrar recurrentes en el arte y en la literatura, ¿no? Y unos de ellos, por ejemplo, es, bueno, no sé si vieron esta película del séptimo sello de Ingmar Bergman, pero bueno, ¿no? Es como uno de los temas, ¿no? Entonces tenemos la partida de ajedrez con la muerte y la doncella, la batalla de los muertos y los vivos, y pues aquí una paréntesis para decir, sí, los zombies llegaron para quedarse, ¿no? Y aquí siguen, ¿no? En todas partes del mundo están todos los zombies, pero los tenemos ahí. Y por supuesto la danza macabra, ¿no? Que es esta idea de la muerte que va bailando, y va girando y va jalando a los vivos y ya, ¿no? Se nos va llevando su danza. Y que vamos a encontrar ya en relatos un poco más recientes, como es la máscara de la muerte roja, ¿no? De Edgar Allan Poe. Pero bueno, pero hubo quienes, en vez de hacer, por ejemplo, así como desde lo que les decía, que lo que no se elabora a nivel simbólico se actúa, de repente suceden episodios en la historia que son muy curiosos, ¿no? Desde una perspectiva no solo clínica, ¿no? Sino desde una perspectiva literaria, ¿no? Como investigadores de relatos extraños, que justo, ¿no? Que tiene que ver como en el síntoma también vamos a encontrar una metáfora de lo que se quiere elaborar. Y después de toda esta época, ¿no? Estábamos hablando de la peste negra y todo esto en Europa medieval, en la región de Taranto surge una enfermedad extrañísima que se llama tarantulismo, que aparentemente la provocaba la picadura de una tarántula. Y lo que hacía el tarantulismo es que a la gente le daba unos deseos frenéticos de moverse y agitarse, es decir, de bailar descontroladamente. Y como dice, ¿no? Gregorio Paniagua, pues entonces la única cura era dejarlos bailar hasta que sudaran el veneno de la tarántula. Pero lo que es muy interesante es que esto sucedía a colectivos. Entonces en un pueblo de 100 personas de repente podías tener a 40 infectadas de tarantulismo, que era con esta cuestión de histeria colectiva, bailando frenéticamente, mientras el resto del pueblo pues repartía vino y tocaba música, ¿no? Y bueno, luego ya diríamos que ya se quedaron viejitos, pero ahí tenemos los Rex, ¿no? Pero bueno, lo que es muy interesante es que en el tarantulismo se empezó a creer que había que tocar música que fuera de acuerdo con la personalidad de la persona afectada. Y así surgen las tarantelas. Les voy a poner ahorita una de ellas. Sí, bueno, si me deja. Hablando de la muerte. A ver. Le voy a dar. Ya ven, eso pasa cuando uno decide en el jueves medio nublado ponerse a hablar de la muerte. Pues de repente la presentación muere. Literalmente.
Muerte, renacimiento, muerte. Curiosas que hacemos o que provoca el miedo a la muerte, ¿no? Y bueno, hablando de este bailar descontrolado, ¿no? Y de este leitmotiv, pues lo vamos a encontrar precisamente reflejado en uno de los cuentos clásicos, ¿no? De la literatura infantil, que son Los zapatos rojos, que precisamente es una de las historias más que se ha puesto como problemática, como que se ha tratado de suavizar muchísimo, pero que bueno, y que por otro lado ha dado como pie para muchas cosas, hasta un ballet, ¿no? Y justo es muy interesante porque la protagonista, ¿no? Que decide irse al baile en vez de cuidar a la viejita, pues le cae la maldición y empieza a bailar descontroladamente. Pero en vez de que le tocaran una tarantela para que ya se aliviara, lo que hacen es que va bailando hasta la casa del verdugo, ¿no? Y ahí le cortan los pies. Y luego, que es más que uno dice, bueno, hablando justo de estos conceptos de la muerte como un premio, es justo ya después de este momento tiene todo este arco, ¿no? De aprendizaje y de toda esta cuestión, se me fue la palabra, pero bueno, parecido a arrepentimiento, y en eso se le aparece el ángel y se la lleva con ella, es decir, muere, ¿no? Entonces es justo como muy interesante esta historia porque nos habla mucho de muchas visiones que tenemos en torno a la vida, el goce, la muerte y todas estas cuestiones que están alimentando también a nivel colectivo e histórico, ¿no? Hans Christian Andersen es muy interesante porque él, bueno, no sé si sepan, pero él pasaba mucho tiempo en los asilos, ¿no? En estos asilos que había en esa época, ¿no? O bueno, hospicios, como se le conocía, ¿no? Que estaban las viejitas. Él pasaba mucho tiempo con ellas, escuchando las historias, ¿no? De estas mujeres y que tal vez también alimentaron muchos de los cuentos que vamos a encontrar luego, especialmente yo creo lo que son los zapatos rojos y la sirenita, ¿no? Hay ahí elementos que vamos a encontrar, que podríamos desmenuzar. Y bueno, volvemos al otro, una y otra vez, en este bosque profundo, y algo que es muy interesante de todo esto que hemos hablado, porque bueno, ahorita no lo hemos dicho tal vez desde una perspectiva muy
dramática, pero también hay una forma que aquí en México le sabemos de abordar la muerte que tiene que ver más con el juego y más lúdica, y las metáforas precisamente también apuntan al goce, ¿no? El juego que nos permite a nivel simbólico tomar el lugar de la muerte. Y por ejemplo, que esto es algo que he platicado y he mencionado en varias de mis charlas o de talleres, la ronda del lobo, ¿no? De jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, ¿no? Que es como todo esto que decíamos de la danza macabra y la ronda y la muerte y el lobo que llega para comernos a todas y a todos. Pero lo que decíamos, que yo creo que aquí Maribel se va a acordar, que una de las partes más gozosas de quienes jugamos este juego era ser el lobo, por supuesto. Ese era el juego, que te tocara ser el lobo, ¿no? Porque entonces es, lobo, estás ahí, apenas me estoy despertando, ¿no? Y entonces a veces, como decíamos en otros espacios, uno alargaba tanto el ser lobo, porque era este goce. El goce no era el poder alargar ese momento antes del estallido, de decir, sí, ya el pánico y salir corriendo. Lo divertido era alargar el suspenso, y aquí lo vinculo con precisamente lo que decía Walter Benjamin de la autoridad de la muerte. Así es que no está el prolongar el suspenso, jugar con lo que viene, con este momento en el que se va a desatar la hecatombe, cuando yo diga que sí, sale el lobo, ya finalmente, ¿no? Y a veces uno quería ser lobo tanto tiempo que se terminaba el juego en pleito, ¿no? Porque así de, bueno, ya, aunque ya salió el lobo, ya, todos queremos correr y jugar y ser lobo también, ¿no? Justo, ¿no? Entonces es también esta cuestión, eso es lo que nos permiten las metáforas. Jugar con la muerte, jugar a ser la muerte. Y bueno, como decíamos también en el jardín, ¿no? Las metáforas, el juego, también es una forma en la cual de niñas y niños vamos explorando no solo qué sería ser el lobo, sino qué se siente matar, ¿no? Y en el jardín decíamos que muchas veces en la relación con los insectos había estos primeros cuestionamientos y estos primeros momentos de explorar qué se siente ser capaz de matar. Y cómo se genera también en las infancias todo un sentimiento ahí muy complejo, luego de culpa y de todo esto. Y aquí tenemos Champagne, ¿no? En las reglas del verano nos dice, pues sí, pero nunca pises a un caracol. Y en efecto, quien ha pisado un caracol sabe que de verdad sí se siente así, el tornado que va a llegar a desbaratarnos, ¿no? Y precisamente en Arcilla, no sé si alguna o alguno de ustedes lo ha leído, se los recomiendo mucho, es una reinterpretación de la leyenda del golem, ¿no? Del golem de Praga, que es este rabino que ponía la palabra de Dios, el nombre de Dios, en el golem, que era esta figura hecha de arcilla, y el golem cobraba vida y ayudaba y protegía. Pero un día se le olvida y lo dejan activo en el Shabbat y el golem destroza todo, ¿no? David Almond aquí hace una interpretación muy interesante de la leyenda del golem, lo lleva a Inglaterra, al Reino Unido, ¿no? En un pueblo en los mediados de los años 50, ¿no? Es un pueblo pequeño, un chico, es este momento ¿no? entrando de la pubertad, a punto de entrar a la adolescencia, en que cuál está toda esta cuestión también de la latencia, pero ya también la sexualidad que se está despertando, y justo, ¿no? Es esta pregunta la que hace David Almond, ¿qué se sentiría ser capaz de dar vida y quitarla? ¿Y qué puede suceder a partir de eso? Y precisamente, ¿no? La lectura nos permite jugar al lobo en el bosque, nos permite ensayar y explorar distintos escenarios en los cuales precisamente en la lectura a veces vamos encontrando cosas que nos permiten definirnos a nosotros mismos a partir de nuestras carencias, a partir de esos puntos en los cuales coincidimos con lo que nos está diciendo el relato, pero sobre todo con aquellos aspectos que son diferentes a nosotras mismas.
La lectura, en cada libro es un encuentro con un otro. Y precisamente lo que hace justo muy interesante la cuestión es que en ese vacío, en ese guión entre el yo-tú que se da en la lectura, encontramos cosas muy importantes, ¿no? Y volvemos a estos dos personajes que son muy entrañables, que es el pato y la muerte, que además Wolf Ehlbruch, que justo murió este año de Blas, es muy interesante lo que él hace con la muerte. La muerte, si ustedes hacen un análisis, retoma mucho de la iconografía medieval, pero la suaviza y la vuelve entrañable, ¿no? Le pone este vestidito de cuadritos que es como muy de abuelita o de tía, así grande, mayor. Al menos yo tengo memoria muy de niña de varias tías abuelas con algo así, ¿no? Y el pato nos lo muestra también toda su vulnerabilidad, ¿no? Así largo el cuello, ¿no? Con esa carita chiquita, ¿no? Y justo lo que hace Wolf Ehlbruch es muy interesante porque es una síntesis además, ¿no? Yo en un taller digo, es un libro-álbum que se lea a varios niveles, pero es muy interesante, ¿no? Porque la anécdota para las y los más chiquitos es un pato que se hace amigo de la muerte, y para las y los lectores más adultos o que hayan ya, no, por no decir más avanzado, para más adultos, la anécdota sigue siendo la misma, ¿no? El pato que se vuelve amigo de la muerte. Y cómo esa simple anécdota vista, ¿no? De forma vertical, podemos encontrar distintas capas de significado. Además, esta imagen se me hace bellísima, ¿no? Y justo, ¿no? La literatura, decíamos, la literatura no es que nos alivie el dolor, ni que nos deje, ni que vaya a lograr que dejemos estar en duelo. La literatura lo que hace es acompañarnos, ¿no? Y el peligro de la censura es que precisamente a veces no dejamos que los relatos que las infancias desean escuchar les lleguen. Y al contrario, como decíamos en otras sesiones, a veces el trabajo de la mediación se vuelve este trabajo fino en el cual es detectar qué relato necesita alguien, ¿no? Y bueno, ya por último tenemos este libro que se llama Pequeño Árbol, se me vengo la taraba, Pequeño Árbol, de Katsumi Komagata, que es un libro bellísimo, que además las y los lectores activan la metáfora, porque en este libro la metáfora habla de los ciclos de la vida y de la muerte y del renacimiento, pero además lo que lo activa es el paso de la página, ¿no? Conforme uno va pasando la página, el árbol va creciendo, va transformándose, hasta que llegas a un momento que no hay un árbol, pero termina con una semilla de nuevo. Lleva esta cuestión de la lectura como acto poético. Y bueno, para cerrar esta charla, hay una exposición que está en el MUAC que se llama Juegos de Niños. Va a estar todavía, creo, todo mayo todavía va a estar. Es muy interesante porque Francis Alvis lo que hizo fue documentar durante varios años juegos de niños en distintas partes del mundo. Y bueno, ahora les voy a poner uno que se llama Ipu, que lo que hicieron el juego consiste, estos niños, detectar la frecuencia exacta que atraen los moscos.
justo lo que decíamos de cómo en estos juegos de niños se entrelaza eros y tánatos. Está ahí toda esta cuestión de vida y de muerte. De hecho, alguien me contaba que aquí en México con las hormigas chicatanas se puede hacer algo similar, de atraerlas con sonido. Pues habrá que probar. Pero bueno, eso es un poquito lo que quería platicar y compartirles hoy en esta última charla. Además del convivio en el cual están los libros, ¿no?, que podemos revisar y platicar en corto, pero bueno, aquí para cerrar, si hay algo que alguien quiera comentar o algo, pues. Pero bueno, mientras tanto, para mí ha sido de verdad un gusto el poder estar aquí con ustedes, acompañándoles y eso, ¿no?, compartiéndoles un poco de mis inquietudes y de los temas en los que ando, ¿no? También puede ser ahí ya con mi cafecito en corto. Pues antes que nada agradecerte las 4 sesiones. Fue un adentrarse en el bosque luminoso, diría yo. Y me quedo pensando en esto que dices, ¿no? Cómo platicar con los niños de la muerte tiene que ver hasta enfrentar tu propia muerte. Y a veces derribar esta creencia que es falsa de que si piensas en la muerte es atraer a la muerte. Eso creo que ese es como el gran temor que de repente nos frena al hablar, ¿no? A acercar a alguien tan pequeño a eso. No vayas a pensar en la muerte porque te va a tocar a ti. Pues sí, obviamente te va a tocar en algún momento, pero a mí me parece muy curioso cómo nos inventamos N maneras de tocar esos temas y mentir de cierta manera, ¿no?, a los más pequeños en algo que es parte de la vida, ¿no? Sin la muerte, pues la vida no existe. Entonces, bueno, ese es como mi comentario. Gracias. No, pues sí, ¿no? Además es interesante, por ejemplo, de ver cómo ha ido cambiando nuestra forma de relacionarnos con la muerte, ¿no? Entonces, porque parecería, ¿no?, que en esta es como algo también que tiene que ver mucho con el capitalismo y con la industrialización y en esto de ver la muerte como sanitizada y desaparecerla, ¿no?, y de invisibilizar y que no existe, ¿no? Pero uno recuerda, por ejemplo, ¿no?, quienes llegamos a tener como muy, muy de pequeñas experiencia de cómo la muerte también tiene que ver, como dice Byung Han, con lo colectivo, ¿no? Y entonces como en los velorios iba, por ejemplo, y apoya a todo el pueblo, ¿no?, toda esta cuestión de cómo se hacían, por ejemplo, en casa, era natural que fuera en casa. Y entonces sí ha ido cambiando también mucho, ¿no? Y que además es muy curioso porque en nuestra sociedad actual hay que ver cómo hablamos de la muerte y de cómo se invisibiliza y cómo también hay un tema relacionado similar con el parto, ¿no?, que ahora ha empezado también todo este movimiento así de decir no puedes hacer cesáreas a destajo porque es más rápido y más económico, ¿no? Entonces a mí me parece como muy curioso de ver justo, ¿no?, de qué actitudes están ahorita, ¿no?, imperando en torno a la vida y a la muerte, ¿no? Nos habla mucho de lo que también puede estar sucediendo a nivel, ¿no?, de colectividades, a nivel social, ¿no? Y además es también interesante ver eso, ¿no?, cómo es que en otras comunidades, en otras culturas se vive y se narra la muerte, ¿no? Porque además a veces hablamos de la muerte muy de niños en la ciudad, ¿no?, de estas infancias, clase media, ciudad, pero tal vez están sucediendo muchas cosas en otros lados que tienen otra cosmovisión, ¿no?, totalmente de lo que es la muerte, ¿no? Pensando, y digo, ahí me quedo yo en la franja, en la entrada, no voy a hablar por ellos, pero por ejemplo con los pueblos originarios, ¿no? Ahí la concepción y el tema de la muerte es otra cosa, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa con las infancias ahí. Es muy complejo, no se puede generalizar, ¿no? Pero yo creo que sí hay como
cuestión que es como, pues sí, ¿no? Muy difícil porque lo que les decía, ¿no? Estas explicaciones para no poder, para tratar de no decir dónde se fue, está como dormido, ¿no? Todas estas explicaciones a veces lo que hacen es generar más confusión. Y a veces que Roald Dahl, por ejemplo, era un genio de eso, en contrastar, ¿no? Esta mirada de las infancias a las explicaciones que dan los adultos puede resultar muy cómica, ¿no? También, ¿no? De ver cómo los infancias viven estos adultos que dicen, es que, ¿qué les pasa? No se entiendo, ¿no? Están locos. Pero bueno, sí, es como muy complejo y sí, ¿no? Habría que por eso yo creo que es muy interesante, así se rayaría lo que dice Viktor Frankl, ¿no? Hay que ver cómo el miedo a la muerte nos está impidiendo vivir, nos está generando también dentro del miedo al otro, a la otra, ¿no? En la xenofobia hay también mucho miedo a la muerte, ¿no? Entonces digo, no quiero simplificar, pero justo, ¿no? Es como un tema interesante. No, yo quería preguntar si alguien más tiene una pregunta o comentario o ya cerramos para ir a ver libros y compartir el cafecito y las galletas que trajo Marta, Betulita. ¿Además? ¿Algún comentario, no? Bueno, pues entonces vamos a cerrar, pero yo les tengo que dar una información rápidamente de aquí desde aquí. Ok, vamos a tener el 17, 24 y 31 de mayo y 7 de junio una serie de, pues un curso con Pablo Boullosa. Tu historia personal como historia universal, introducción a la educación imaginativa. Lo voy a impartir él de manera presencial y también en línea y va a tener un costo de 2,000 pesos. Y bueno, esto es todo, él lo hace generosamente, todo lo recaudado es a beneficio de la asociación, ¿no? Y bueno, como dicho sea de paso, igual que en muchas asociaciones, estamos pasando pues, por momentos un tanto hablando de adversidad, adversos. Pero él generosamente, bueno, pues nos va a donar este taller, que dicho sea de paso, tiene muy buenos comentarios en el ámbito pedagógico y académico, porque justo es una metodología, una manera de acercarse a la imaginación y a la creatividad, ¿no? Y bueno, pues, si están interesados, pueden escribir a ibivirtual@ibmexico.org.mx o visitar nuestra plataforma digital, ¿no? Ibi México en Facebook y en Instagram, ¿no? Y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta ahorita para seguir formándonos. Y bueno, para cerrar sería la conferencia. Marta, muchísimas gracias. De verdad para nosotros fue muy, muy significativo y mucho aprendizaje en estas 4 sesiones. Gracias por regalarnos estas 4 conferencias que además nos llevan a reflexionar y a replantear nuestra labor, sobre todo los que trabajamos con infancias y adolescencias en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Y pues un aplauso para Marta y pues adelante. Acompañarme y dejarnos perder tantito en el bosque y pues ahora seguimos aquí platicando, pero de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias y